Bienvenidos, retomamos, nos encontramos en una nueva edición del ciclo Signos de Hoy, ¿qué futuro en tiempos de pandemia? A través de diálogos en la red, en la térmica desde Málaga. Hoy abordamos un tema que nos concierne de una manera muy especial. Vamos a hablar de la cultura, el compromiso de la cultura. Yo añadiría de y con la cultura. Y nos acompaña para hablar de este tema, para abordar este tema complejo, tan amplio, Luis García Montero, al que agradezco profundamente que esté con nosotros. Buenas tardes, Luis, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, María. Muy contento de estar contigo y de estar en la térmica participando en esta reflexión sobre la actualidad de la cultura. Encantado. Sí, muchas gracias, Luis. De verdad, a mí me hubiera encantado que nos hubiéramos encontrado un poquito más allá de la pantalla. Estoy segura de que a ti Es también, verdad. pero bueno, la pandemia nos llevó a tomar esta determinación que, por otro lado, nos permite alcanzar otras fronteras y eso siempre es estimulante. Bien, voy a pasar a presentarte. Los oyentes, los espectadores saben, conocen a Luis García Montero. Para aquellos que estén más alejados de la voz de Luis, decir que es poeta, que es escritor, que su voz ha estado presente desde hace muchos años, no solo en el escenario de las letras, en la palabra poética, sino en un profundo compromiso por las libertades. Catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada. Luis es actualmente director, creo que desde el 2018, del Instituto Cervantes. Autor de una prolífica trabajo en la poesía, tiene en su haber muchísimos poemarios, ha recibido diversos galardones, desde la Donais en el 82, creo recordar, por el Jardín Extranjero, un magnífico poemario que va cambiando a lo largo de los años en su voz. Después el premio Loewe y el Premio Nacional de Literatura en el 93 y en el 94, ¿no, Luis? Por Habitaciones Separadas. Y en el 2003 el Premio Nacional de la Crítica por La Intimidad de la Serpiente. También es un excelente ensayista. Creo que yo les recomiendo uno de sus últimos trabajos, que creo puede que haya más, que son Las palabras rotas, y que creo que está y que que se abre a la pregunta que nos trae aquí esta tarde respecto al panorama que nos rodea en relación a la cultura. También es novelista, quizá menos conocido para algunos de los oyentes o espectadores. Tiene una novela que tiene un título que a mí siempre me ha encantado por lo certero, que es Mañana no será lo que Dios quiera. Hay otras cosas en juego. Bueno, y más poemarios, ¿no? Vista cansada, otras novelas, No me cuentes tu vida, Alguien dice tu nombre, y mucho más. Antes de empezar, quiero recordar a los oyentes y a los espectadores, me cuesta trabajo, nunca sé, porque este medio es extraño, puedes estar viéndolo o puedes estar escuchando mientras haces otras cosas, no sé, ¿no? Entonces, recordarles a nuestros oyentes y espectadores que pueden hacer sus preguntas a nuestro invitado, a Luis García Montero, a través del chat de Facebook de la térmica, y en la medida de lo posible y del tiempo de que disponemos, se lo iremos transmitiendo. Y ahora, pues vamos a comenzar. Estamos en un momento muy difícil. Estamos en un momento donde, no, Luis, hay un antes y un después prácticamente en la vida de todos, y para todos los escenarios de nuestra vida cotidiana y del pensamiento y de la ciencia, ¿no? ¿Cómo ves tú que está afectando la pandemia al mundo de la cultura, ¿no? Porque eh, yo quería precisar una cuestión. Por una parte, y sobre todo fue algo que me impresionó mucho con el confinamiento,
había como un tirar, como un llamamiento a la cultura, pero con una especie de lugar un poco más de diversión, un poco más como de Mm. divertimento, como de tapón al tiempo que la gente tenía que estar pasando en casa. Y era una cosa, era una sensación un tanto dolorosa, extraña, porque creo que había que tirar de la cultura y hacer un llamamiento justamente para que la gente, ante un real como es el de la pandemia tan terrible, pueda crecer de otra manera. No sé, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves el panorama, Luis? Bueno, lo veo como un antes y un después, que es un reto a la hora de pensar lo de antes y lo de después, lo que permanece y lo que cambia. Y se puede ver, María, desde muchos enfoques. Tú acabas de plantear uno con la pandemia. Se habló mucho de cultura como entretenimiento. Como la gente no puede salir y debe estar confinada, pues vamos a darle cultura a través de los ordenadores, a través de los televisores, porque parecía que resultaba necesario el entretenimiento. Bueno, eso a mí me preocupa y entraría en una reflexión posterior que podemos hacer. Eh, Cuando yo empecé a escribir y a publicar en los años 80, estaba muy claro, desde la perspectiva social, política, que la cultura tenía que ver con la conciencia crítica, con la educación moral, con la imaginación, y era un valor fundamental para educar a ciudadanos con conciencia crítica y con capacidad de pensar lo que se dice, ¿no? Poco a poco, y en una especie de sociedad que se iba abandonando al espectáculo, el concepto de cultura se fue acercando al concepto de diversión, Mm, como si tuviese que ver sobre todo con el entretenimiento. mm, Y bueno, esa reflexión creo que hay que tenerla. Me parece que la cultura está muy bien que ocupe un lugar en el confinamiento, en la pandemia, que la cultura puede también entretener, pero no convertamos la cultura en un entretenimiento olvidando, borrando lo que tiene de educación moral, de imaginación, de conciencia crítica, de elaboración de un pensamiento que nos haga dueños de nuestras propias opiniones para poder decir con razón lo que pensamos y no empezar a decir lo que pensamos sin pensar lo que decimos, ¿no? O claro. sea que yo creo que, por una parte, esa es una perspectiva. Después, claro, tenemos que hablar de otras, lo que ha significado la transformación eh, tecnológica en la pandemia. Los que nos dedicamos ahora a la gestión cultural, a la gestión académica, pues hemos vivido la pandemia como un empujón a algo que se venía desde hace tiempo cultivando, que era la transformación tecnológica, ¿no? Claro. Bueno, eso ha sido fundamental también, María, porque hemos tenido que responder tecnológicamente a la imposibilidad de reunirnos presencialmente. Y eso abre otro debate sobre el que podemos hablar. Yo, por mi edad y por mi manera de ser y porque soy profesor, pues me siento muy partidario de la presencia. Yo creo que parte fundamental de la comunicación, de la enseñanza, de la emoción, tiene que ver con la presencia. Pero creo que sería un viejo cascarrabias si no comprendiese la posibilidad que el horizonte tecnológico nos da. Y te pongo un ejemplo concreto. El Instituto Cervantes, en la encuesta de participación de sus actividades culturales en el 2019, pues tenía contabilizadas 850.000 personas que habían participado en sus actividades en la red de institutos Cervantes que hay por el mundo. Bueno, ahora en el 2020 el registro de participantes ha sido de casi 1.900.000 personas. Es Se impresionante. ha multiplicado, ¿no? Porque, bueno, de pronto, pues las actividades que se hacían en Nueva Delhi o en Río o en Rabat, pues participaban sobre todo pues la gente que estaba en Nueva Delhi, en Río, en Rabat o en Varsovia,
y ahora pues hay una posibilidad de abrir a un horizonte mucho más amplio que ha sumado muchísimos participantes. Esa es una cosa que hay que aprovechar y ahí viene otra de las preguntas de cultura y pandemia. Si vamos a dar una respuesta, por ejemplo, en el Instituto Cervantes a las clases o una respuesta a las actividades culturales, nos equivocaríamos mucho si en la red nos limitásemos a proyectar las conferencias tradicionales o las clases tradicionales sin ser conscientes de la dinámica del nuevo soporte, ¿no? Bueno, Claro. pues todo eso lo tenemos sobre la mesa y si me dejas, planteo una cosa más para dibujar el abanico de esta cuestión de pandemia y cultura, que tiene que ver también con la cultura no como entretenimiento, sino como formación de la conciencia. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado la necesidad de cuidarnos y lo que significa convivir. Mm, Convivir significa cuidarnos y significa que debemos establecer un marco preciso de convivencia que asegure la salud pública o que asegure el bienestar de la sociedad. Yo creo que, y eso es una cosa que está por ver, pero que una de las lecciones que deberíamos aprender de la pandemia es que frente a un neoliberalismo que solo impone la convivencia en la ley del más fuerte y que gane el que tiene más dinero o el que se las arregle para ganar más dinero, yo creo que la pandemia nos ha enseñado que debemos devolverle la autoridad al Estado. El Estado debe asegurar los marcos de convivencia. claro. Bueno, ahí Ahora, está, claro. ahí viene Ahí el está, reto. ahí viene el reto de cómo se hacen las políticas culturales, Eso. sin dar. Y el reto fundamental que me lleva a mí a reivindicar la cultura como un valor muy esencial es que una vez que entramos en la dinámica, que para mí sería necesaria, de devolverle autoridad al Estado, hay que tener mucha precaución para que esa autoridad no derive en autoritarismo, no derive en borradura de la libertad individual, de la libertad de Claro, conciencia, que- porque yo he visto con asombro la cantidad de alabanzas que han salido en la red. Qué bien está gestionando este país la pandemia y el confinamiento, y no se paran a pensar los mecanismos dictatoriales que acaban con la claro, libertad individual. que- Entonces, claro, tenemos el reto de unir libertad de conciencia y libertad individual con cuidados y marcos de convivencia fijados por el Estado. Y la única manera real que tenemos para hacer convivir la libertad y la ley y el derecho y el Estado es la cultura. La cultura como valor esencial, que nos forme como ciudadanos. ese es el tema, la cultura como valor esencial, la lengua como valor esencial y las posibilidades de que cada sujeto asuma la responsabilidad respecto a esa cuna que nos aporta la cultura. Ahora, el riesgo está ahí, El, porque el, las tendencias son complejas. Ahora hablaremos de esto, como por ejemplo, por un lado están las apuestas, digamos, iba a utilizar el significante serio en el sentido de profundo, de una conciencia del riesgo, del empobrecimiento que se da en determinados, digamos, productos culturales hiper globalizados por todo, o sea, como esta especie de capitalismo cultural que puede llevar a un usar y tirar y la gente se queda ahí absorta. Esto está, es un peligro real, es un eh, peligro real frente a lo tradicional, pero no me refiero a lo tradicional de dar la conferencia y no utilizar los nuevos medios, que es evidente. Nosotros, tú sabes, mi trabajo como analista también tenemos reuniones y imagínate con el psicoanálisis, nos manteníamos un poco a distancia, haciendo, interrogándonos. Bueno, pues aquí se están haciendo también las claro. reuniones, más participantes, pero este riesgo de este empobrecimiento
cómo establecer un Pues, compromiso social que permita atravesar este empobrecimiento pues, pues mira, frente eh, a las eh, políticas que se nos vienen, que ahora hablaremos del significante libertad y sí, cómo está tomado y colonizado y machacado por las derechas cada vez más pues tormentosas sí. de estos Pues tiempos. mira, Eh, ahí, frente a todo lo que estás planteando, que es lo que tenemos encima de la mesa en esta situación, yo creo que es importante tener una conciencia precavida. Quiero decir, cuando planteas sobre cómo vamos a discutir la palabra libertad y ahora entramos, o cómo antes hablábamos de cómo vamos a definir la palabra cultura y antes estábamos, yo creo que debemos darnos una segunda oportunidad al mundo de la democracia y de la sociedad, y salir un poco de la parálisis que nos ha impuesto cierta cultura de la sospecha. Pero no podemos entrar como ingenuos, es decir, pues vamos otra vez a reivindicar valores que antes sospechábamos de ellos porque hemos visto que acababan en formas de legitimación de dominios y de injusticia. claro, Vamos, en lo vamos peor. a darnos una segunda oportunidad, pero desde un punto de vista precavido. Y ahí antes hablábamos de cultura, pero yo cuando hablo con los amigos más jóvenes, por ejemplo, de poesía, que es a lo que me dedico, y de los nuevos espacios de la comunicación en las redes, por seguir en el confinamiento y en las comunicaciones de la pandemia. No caigamos en la superstición tecnológica que Claro. mercantilice la poesía hasta, porque la poesía no es un entretenimiento ni es una campaña publicitaria del Corte Inglés para el Día de la Madre que lo celebramos ayer. Entonces, no perdamos de vista el esfuerzo de conocimiento que significa la poesía como cualquier otra actividad cultural y artística. Entonces, tengamos cuidado en no pensar que un poema es bueno cuando se cuelga en la red y a los 5 minutos hay 5.000 me gustas, porque Bueno, eso ese puede es el otro definir riesgo de la de banalización la de la banalización cultura. de la cultura. Esos son los riesgos de la banalización de la cultura, porque eso puede estar bien para una campaña publicitaria de unos grandes almacenes en el Día de la Madre o el Día de los Enamorados. Pero si queremos reflexionar lo que significa el amor, o las relaciones familiares, o la sexualidad, o los complejos, o Claro, el las deseo. dinámicas, más que decir, uy, esto me gusta, hay que interpelarnos y decir qué estamos diciendo, qué nos estamos contando, ¿no? Y entonces ahí ya la poesía mantiene un rigor que va mucho más allá del me gusta inmediato. Eso es otro de los debates fundamentales que creo que debemos formarnos. Y desde luego tú apuntabas el debate sobre la palabra libertad, ¿no? Sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado porque está siendo tomado, como han sido tomados otros significantes, como si solamente o sea, perteneciera a un determinado sector, pues no sé, el de la moral, el de la ética, el de la familia, por ejemplo, como si los quien no, digamos, comulgue, entre comillas, mira qué significante he venido yo a usar, con, con, esta- con estas tradiciones de las derechas, de la radicalidad de un neoliberalismo muy potente que está utilizándola también, uno corre el riesgo de confundirse. Y en ese sentido, tú que estás con los jóvenes, en contacto con los jóvenes en la universidad y además estás en contacto con distintas escuchas, claro, porque el Instituto Cervantes en ese sentido a mí siempre me parece fascinante. Digamos, transmite el valor cultural de nuestra lengua, pero también recibe. Entiendo que Claro, está abierto a la diversidad, claro. está abierto en ese sentido a las libertades y singularidades
de todos los otros lugares que de alguna manera también Pe- nos acogen, ¿no? sí, pues, Entonces, ¿a quién le interesa? Desde tu punto de vista, ¿le interesa a los jóvenes este problema? ¿Están los jóvenes en este problema? ¿O está muy, muy escindida la cosa, ¿no? Porque vemos mucha gente joven muy radical por ahí, da un poquito de temor, ¿no? A los sí. más viejos, ¿no? Sí, ¿Cómo ves esto? yo creo que ahí conviene pensar bien las cosas y pensar en lo que significa la libertad, lo que significa la rebeldía. Y cuando hablamos de la juventud, pues pensar también en qué tipo de mundo están habitando, ¿no? Eso es. Eh, yo creo que hay un concepto de libertad que se ha ido extendiendo que tiene mucho que ver no con la responsabilidad de la convivencia en una comunidad, sino con la ley del más fuerte, y que es una deriva cultural de quizá una sociedad consumista que nos ha acostumbrado a confundir deseos con derechos. Esto quiero y lo quiero inmediatamente. Es la ley del consumo. El cliente siempre tiene razón. Esto quiero y lo quiero inmediatamente. Y además con garantía. El Y otro además, te tiene que garantizar la felicidad y el éxito. el Ese es éxito. el corazón de mi trabajo, va por ahí. Claro. Y entonces esa sociedad de consumo hace que tiene también una idea de libertad que significa tengo derecho a hacer lo que me dé la gana Sí, y a borrar lo que en el origen de la democracia y de la sociedad moderna tenía la palabra libertad de dimensión social, ¿no? claro. La libertad era aquello que conseguían las ciudades y las sociedades que podían fijar un marco de convivencia propicio para que todo el mundo pudiera desarrollar su libertad, respetado por el otro y respetando a los otros. Y entonces, si eso se borra, lo que hay es un regreso a la ley del más fuerte y del neoliberalismo Más radical, claro. más radical. De decir, bueno, pues no me cuentes tu vida, el que más pueda, pues que gane más, el que pasa problemas es que es un fracasado y el que acumula riquezas, pues en vez de preocuparnos cuál es la ética de esa riqueza, pues vamos a considerarlos como un triunfador y de manera simpática, ¿no? A mí eso me preocupa y fíjate, tú hablabas de una cosa, María, que tiene que ver con los viajes de ida-vuelta que tú planteabas en el Instituto Cervantes, ¿no? El Instituto Cervantes ha vivido situaciones muy difíciles durante la administración Trump en los Estados Unidos, porque este personaje, que es el protagonista del neoliberalismo de la ley del más fuerte, que no se responsabiliza de su palabra, que dice una cosa de usar y tirar, que es una mentira, pero que no lo compromete porque al día siguiente ya nadie recuerda lo que ha Claro. dicho. Es como la mentira calculada. Pues lo primero que hizo fue borrar de la página web de la Casa Blanca las entradas en español. Y fíjate que en Estados Unidos hay más de 50 millones Claro, de de hablante hispanohablantes. hispano, claro. Y después impuso una ley que era, o una consigna que era solo inglés, porque decía que el inglés era la lengua de los padres fundadores y que todo el que no hablase en inglés sino en otra lengua era una amenaza para el bienestar de los Estados Unidos. Y entonces se provocaron situaciones de humillación en los colegios a los niños de los hispanos y acabó en la tragedia del Paso, donde un loco se dedicó a tirotear a mexicanos y a hispanos porque hablaban español, no hablaban inglés, ¿no? ¿Eso a qué responde? Pues responde a una idea de pensar que las identidades tienen que ser identidades cerradas, Y puras, eh, identidades supremacistas, claro. identidades no abiertas al diálogo,
no abiertas al entendimiento. Y claro, la identidad no abierta al entendimiento solo puede concebir la palabra libertad como el derecho supremacista o la ley del más fuerte que no tiene por qué respetar al otro, Claro. al débil o al que opina de manera distinta a él. O sea, bueno, y la verdad es que buena parte de nuestro trabajo en Nuevo México, en Chicago, hemos abierto una extensión en El Paso, en Nueva York, en Harvard, ha estado muy centrada en estudiar de qué modo se convierten en un peligro las identidades cerradas en los debates sobre el lenguaje y en darle una dimensión social de convivencia a la palabra libertad. Sí, porque es un tema que ya trasciende lo que hemos entendido por nacionalismos incluso. Hay una carga xenófoba de altísimo nivel ahí. Ahí Sí, entra en juego el odio por lo que se desprecia de alguna manera. Ha sido terrible, terrible. afortunadamente, bueno, esperemos. Y, Afortunadamente había habido hemos tenido buenas noticias con el cambio en sí, Estados Unidos, eh, ha pero sido, no está lejos en otros sectores, lo estamos viendo de una manera bastante cercana, lo estamos viendo sí, ahora mismo aquí, ahí en Madrid, lo en estamos viendo, Madrid abrió yo esta mañana. lo estoy viviendo desde dentro, sí. Pero fíjate que seguimos hablando de cultura, Sí, porque fíjate, hemos hablado de Trump, no estamos hablando de parte de los mensajes que se hacen desde Madrid y de qué manera despiertan los instintos de la gente y de las identidades cerradas de la gente, porque tiene que ver con los nuevos marcos de difusión de las redes sociales, ¿no? sí, Eh, sí, la y gente se da mucha consistencia a través de eso. claro, Tiene que ver que hay una gran fragilidad subjetiva y a través de estos burbujas, de estos círculos muy cerrados, las identidades se dan consistencia y bueno, de ahí a un paso, o sea, hay un paso respecto a lo que estamos lo viendo y que como la estamos viendo. difusión es inmediata, como eso corre como la pólvora, en el sentido de que provoca, además se le da valor de verdad, se le da Claro, un valor de verdad que es difícil, es peligroso. es uno de los grandes peligros para el conocimiento, para la difusión cultural, para la democracia y para el periodismo. Nosotros estamos claramente fichados en las redes sociales. Porque según entramos nos van haciendo nuestra ficha de consumidor. Y en ese sentido, yo, por ejemplo, si pongo Málaga, pues es muy fácil que mañana en Google me aparezcan las actividades de la térmica o las actividades del Centro Generación del 27 Sí, o el Picasso, o lo que porque tengo mi ficha de cosas que me interesan. El que tenga costumbre de ir a prostíbulos, pues seguro que le sale en una lista de los prostíbulos más interesantes de Málaga, o el que tenga interés por el cine, pues le saldrán cómo están los preparativos para el próximo Festival de Cine de Málaga. O sea, y eso que tiene que ver con nuestra curiosidad normal, tiene que ver también con nuestra realidad informativa en la actualidad. Fíjate, en ese sentido, además, es algo que me pasa a mí. Yo todas las mañanas bajaba a comprar los periódicos, leía los periódicos y uno al leer los periódicos empezaba por la portada, iba pasando que es internacional, que si claro, local, que si cultural, que si las crónicas de la televisión, las de música, etcétera. Ahora, normalmente lo que hacemos es entrar en la red a buscar el periódico que casi siempre está de acuerdo con lo que yo opino, es decir, busco la fuente informativa que me va a dar la razón para que me hable de las dos o tres cosas que más me interesan. claro, Y me creo que he leído la prensa por claro, entrar en el periódico que me da la razón para hablarme de las dos o tres cosas que me interesan, desconociendo el resto de la realidad. claro. Eso se ha convertido en un mecanismo
de formación mental, intelectual, cultural en la gente muy tremenda. Porque yo supongo, y tú lo verás, que ese mecanismo lo que hace es fijar la atención en las identidades cerradas y en legitimar nuestras obsesiones. Nos hace Totalmente, totalmente. gente obsesiva, ¿no? Totalmente, darle valor de verdad, cerrado y además con una creencia absoluta en la red como otro garante, Como como, otro garante. Y como otro garante. Entonces es tremendo porque así como tú tienes, o yo, y nos aparecen los periódicos que nos interesan, o las revistas, o además que el sistema es brutal porque rápidamente como tú pinches te manda, tú casi como que adivinara un poco la historia que interesa, son canales también para buscar canales de odio, o sea, sí, y eso, y canales muy controlados electoralmente, si hablamos de exactamente, política, en las elecciones, por ejemplo, aquí en Madrid, la gente más que por una idea de la comunidad general, pues hay quien votará a un partido porque le gustan los toros y su obsesión será qué claro, opinión tiene sobre los toros, o porque le gusta el fútbol y su obsesión será qué ha dicho el claro. tal jugador de tal equipo, o porque le gusta la caza y su obsesión es protestar contra aquellos que quieren limitar la caza. Entonces, todos acabamos votando en resumen y Claro, empobreciendo el mundo en nombre de nuestra obsesión. Por es eso, sí, con lo cual, por un lado, son medios que permiten atravesar fronteras, pero por otro, fíjate que limita muchísimo la posibilidad del criterio, y ahí es donde está del criterio, pues para algo que vaya más allá de tus gustos personales, con lo cual ese aumento tan grande del individualismo, ¿no? De reivindicar y de hacerse cargo uno de la singularidad o de la particularidad, sino ese individualismo a niveles de valores generales, pues me refiero, por ejemplo, para un gobernante o para unas políticas culturales o para sanitarias o de educación, convierte el alcance de la cultura en algo muchísimo más pues, restringido, o sea, de minorías. Entonces sí, la pregunta es si volvemos, claro, eso por un es. lado está el mercado, Ujú. porque sí, también tenemos grandes Pues, cuestiones, las grandes multinacionales de la cultura, tenemos Netflix, tenemos Amazon, tenemos tantas otras, ¿no? Que mueven pues, dinero, que engañan de alguna manera porque crean determinados tipos de pues, mercado que puede favorecer ciertos aspectos, pero va en detrimento de algo pues más profundo, ¿no? Pues Entonces, mucho más profundo. Y esta es la reflexión que nos debe llevar a decir que la cultura es un valor esencial para evitar este tipo de manipulaciones y de mecanismos. claro, esto. Y en ese sentido, debemos una y otra vez insistir en que invertir en cultura es invertir en comunidad, en convivencia, en democracia, y debemos hacer un examen de la situación que por historia tiene la cultura en España. Hubo un momento donde se apostó por la cultura como valor transformador de la sociedad con la educación, que fue la Segunda República. Claro, Eso hizo que el golpe militar identificase cultura con disidencia y con peligro de rebeldía, rebelión, y entonces empobreció enormemente el prestigio de la cultura de manera consciente, y eso nos ha dejado una herencia en la democracia que poco a poco se va subsanando, pero que estamos muy lejos. Mira, si vemos los presupuestos de nuestros ayuntamientos, de nuestras comunidades autónomas y de nuestro gobierno, los presupuestos que se dedican a cultura, y lo comparamos con el presupuesto que se dedica en Francia o en Alemania o en Italia, veremos
la dificultad que hay a la hora de desarrollar políticas públicas de apoyo a las bibliotecas, de apoyo a la cultura, de apoyo a las instituciones que se dedican a la cultura, porque tenemos unos presupuestos muy, muy limitados. Y yo creo que la sociedad española todavía no ha comprendido el peso y el valor que tiene la inversión en cultura en una sociedad. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo porque ahí está también la responsabilidad de cada sujeto. Y, digamos, la cultura llevaría a un cierto despertar de los sujetos, a tomar una responsabilidad desde el deseo al amor, hasta dónde quieres llegar, más allá del saber referencial, o sea, más Sí, allá de lo claro. que es un saber referencial, porque no es solamente aprender aprender determinada materia, sino llegar un poco más allá. Yo creo que en la tradición española ha quedado también por efecto de todo el golpe y de todos los 40 años y ahora a ver cómo vamos saliendo de esta, hay un cierto reclamo y reivindicación, pero siempre como responsabilizando al otro de que no me da suficiente, aunque sea verdad que hay que tener unas políticas culturales que crezcan en su fondo, digamos, y en sus partidas económicas, pero yo creo que también la población tiene que hacerse cargo, hay que animar a que se haga cargo del saber y de acceder, ¿no? Fíjate que yo ahí veo que en el tipo de sociedades que se están haciendo, ya hemos hablado antes de los Estados Unidos, tenemos algunas dinámicas también peligrosas. Es muy importante que la población se haga cargo, como tú dices, es muy importante que haya una gran inversión pública que apoye todos los programas culturales. Es muy importante que todas las instituciones, comunidades, ayuntamientos, gobierno, huyan del peligro de creer que la inversión en cultura es una generación de clientelismo. Voy a darle dinero a tal artista para que después hable bien de mí. Es muy importante luchar contra el clientelismo y finalmente es muy importante luchar contra una dinámica que se está dando y que hay que analizar, que ha tenido mucho protagonismo en los Estados Unidos y que yo veo ahora aquí en Madrid también, el peligro de generar un sentimiento de orgullo analfabeto. Sí, Aquel que va de culto es sospechoso, me sí, quiere engañar. bueno, Y volvemos entonces claro, es, sí, estar orgulloso de no leer, estar orgulloso de no sí, preocuparme por ver un buen cine, de no preocuparme por pensar, por conocer, por informarme en los periódicos, porque todo eso es de personas sospechosas. Y entonces yo me entretengo y a la cultura le pido entretenimiento y me dejo arrastrar por esas dinámicas de vulgarización y de descrédito, de precariedad de lo cultural, ¿no? por supuesto, porque es como queda del lado la cultura me gusta esto que dices tú, sospechoso, antiguo, que no sirve para nada porque solamente se le da un valor, y además lo vemos y lo vemos en los jóvenes, que aquí habría como dos lugares, ¿no? Aquellos jóvenes, por lo menos desde mi escucha y en la consulta, que tienen un interés, que hay una labor ya de entrada, quien viene a hablar porque se encuentra mal y sufre ya y quiere saber algo y ahí se pone en Claro. funcionamiento. Pero también está el otro sector donde no quiere saber nada, la cultura no sirve para nada y entonces sí que se utiliza estos medios digitales para taponar, para no saber nada, para no querer, para digamos, darte consistencia en una identidad que, Pero, bueno, y, que lleva a lo peor, ¿no? Que lleva a lo y peor. si hablamos de cultura y hablamos de símbolos, fíjate lo significativo que es que este problema que estamos viviendo, que es serio,
y que nos invita a pensar en muchas cosas, en los problemas que tiene la hostelería, en por qué España económicamente desde hace tiempo se ha ido sosteniendo su economía en la hostelería, de cómo ayudar a tantos trabajadores que dependen de la hostelería, cómo solventar nuestros problemas económicos, cómo hacer posible que la hostelería y la vida puedan convivir con la seguridad y con la salud y con evitar que haya contagios masivos. Todo eso, que es un problema social grande para hablar de cómo pensamos la economía, cómo pensamos la cultura, cómo lo pensamos todo, se ha venido a reducir a gente que piensa que ser libre es poder tomarse una caña a las 11 de la noche en el bar de la esquina. O sea que Bueno, estamos alcanzando límites ridículos. estamos alcanzando límites donde, digamos, no hay límites, donde justamente hay un traspasar la ley simbólica, verá, de Claro, que no todo es posible. Esto es una manera de decir todo es posible y como no abrimos los bares, además ustedes son responsables de que la gente se muera de hambre. Es una contradicción y una aberración. El problema es que la gente joven y mucha gente se lo cree, ¿no? Esta- sí, voy a hacer un inciso muy para bien. recordar, porque nosotros estamos hablando muy animadamente, espero que nos vayan siguiendo, que pueden hacer sus preguntas si así lo desean, que nos quedan 15 minutos, que por favor se animen y pregunten bueno, si hay preguntas pertinentes, se las trasladamos a Luis. Sí, y continuamos, perdona Luis que te he No, interrumpido. es que es esa reflexión de no tomarse en serio las cosas y banalizarlas. Nadie puede negar lo importante que es el deseo, pero nadie está, si se lo toma en serio al deseo, en condiciones de confundir deseos con derechos. Bueno, ahí está la Nadie historia. Nadie puede negar la importancia de la conciencia rebelde y crítica, Ahí pero está. nadie puede pensar que está justificado el deseo de romper leyes que puedan ser agresivas para los demás, ¿no? Y de negar la realidad de la vida cotidiana. Y entonces, bueno, por eso yo creo que una formación cultural es muy importante, ¿no? Decía Rousseau que la única manera de entender el dolor ajeno es la imaginación moral que uno aprende en la lectura. Porque cuando lees, entras en la vida del otro, eh, ocupas el lugar del otro sin dejar al otro sin lugar, te imaginas, vives por dentro su amor, su miedo, su fantasía, su odio. Entonces, desde la comprensión es de donde puedes respetar al otro y conocer al otro. Bueno, invertir en todo eso es muy fundamental en esta situación. Es más, yo te diría que desde la comprensión y desde la lectura, donde a veces no comprende, pero te impacta, porque ahí Claro, la poesía en muchas ocasiones no entiendes bien y sin embargo te impacta. O sea que creo que hay que seguir en una apuesta por una reivindicación de ir más allá incluso del sentido, ¿no te parece? De ir más allá del sentido, porque sí. claro, sentido tiene muy claro el ir a tomar una cerveza, todos contentos, todos felices, aquí no pasa nada, pero es justamente el colmo del sinsentido, ¿no? Claro, Ahí. y prestarle atención a las cosas que nos interpelan, ¿no? Cuando un poeta escribe, sabe que provoca efectos y a veces el efecto es comunicar a través de una historia muy clara una emoción, pero a veces la emoción se comunica a través de la ambigüedad o a través de la dificultad y se contagia la emoción. Y eso hace que nos interpelemos, es que nos Claro, preguntemos por claro. qué siento yo esto, por qué digo yo esto, por qué esto me afecta. A mí me gusta definir el sentido de la poesía como un intento de saber qué decimos cuando digo soy yo, qué decimos, qué digo cuando digo soy yo, ¿no?
Y sí, y está muy bien, porque en realidad es lo que menos sabemos, ¿no? Es lo que no sabemos y es, Ahí está. y es el debate de nuestra relación con el mundo, de nuestra relación con nosotros mismos, con nuestros derechos, con nuestras responsabilidades, con nuestras emociones, y es lo que nos devuelve a esa idea que flotaba al principio de nuestras palabras, de una conciencia precavida, de una conciencia capaz de hacerse dueña de sus propias palabras. Claro, antes comentábamos, ha surgido el tema del poder y se me venía a la cabeza el encuentro anterior que tuvimos en el ciclo de Signos de Hoy, que fue en relación a la ciencia, en relación a la vacuna, y hablamos del poder tan grande de la ciencia y sobre todo el poder que tiene incluso para los políticos lo de la evidencia científica. ¿Qué hacemos con la cultura que no tiene Sí, evidencia no, pues, científica? ¿Qué poder? Porque hubo una época que la cultura tenía poder, tenía glamour, un glamour pues serio, no el glamour de la bueno, mira, pues claro. ¿Qué yo creo, poder tiene hoy? yo creo que es importante tomar conciencia del poder de las palabras, Eso, de todo lo que cabe en una palabra, que en una palabra cabe un mundo propio, en una eso, palabra cabe una tradición de siglos, una palabra puede poner en juego un tejido de connotaciones y de sentimientos muy importantes, y el lenguaje es sí, el sí. que ha servido para abrir zonas de libertad o para abrir zonas de autoritarismo. Y fíjate, si hablamos del poder, pues desde luego el poder de la ciencia es muy, muy importante. Y esta situación de la pandemia, por volver a ella, nos ha enseñado lo poderosos que somos, al mismo tiempo que nos enseñaba lo frágiles que somos, que nos creíamos con derecho a todo y de pronto llega un virus y nos convierte en Claro, gente muy frágil, al claro. mismo tiempo, ¿qué respuesta científica se puede dar para que en poco tiempo, en menos de un año, haya una vacuna que nos pueda salvar? Ese es el poder de la ciencia. Pero el poder de la ciencia a mí me lleva a interpelarme sobre el poder sin más, porque en qué manos y en qué poder estamos para que ahora una Eso es. vacuna que puede salvar miles de vidas esté en manos de patentes, de laboratorios y de Eso es. empresas capitalistas Eso que están haciendo negocio. Si ahora es. mismo tendrían que estar las patentes liberalizadas y todos los países del mundo generando Disfrutando, vacunas claro. para salvar la vida de los seres humanos. Y frente a eso estamos con tensiones de qué empresa gana más, quién vende, quién compra, quién sirve, quién no sirve. O sea que el poder es el del capital. Estamos en ese tema tan gravísimo y bueno, a ver. Efectivamente, Luis, efectivamente. Ah, Mira, ha surgido una pregunta, hay una pregunta de Miguel Gómez, a quien tú también conoces, y sí, que dice, acabo de leer el libro de Ian Gibson Hacia la República Federal Ibérica, en la que reflexiona sobre la posibilidad de alcanzar una república federada de España, ¿no? Cataluña, Euskadi, Castilla y Portugal. Desde el Instituto Cervantes, dice, ¿cómo se difunden las lenguas españolas? ¿Cómo conviven y cómo ayudan a conocer la diversidad? Y dice, ¿cómo ve Luis García Montero esta idea de hispanista y redento con sí, Gibson? que es buen amigo Gibson. Mira, desde el Instituto Cervantes, desde su fundación, hay dos líneas de trabajo fundamentales. Por una parte, nosotros hablamos del trabajo por la cultura española y por la cultura en español. Claro, Por la cultura española significa que la toma de conciencia de que en España hay otras lenguas oficiales, el catalán, el euskera, el gallego y el español, y que es muy importante el respeto, el enriquecimiento, la convivencia de estas lenguas. Y en ese sentido, una tarea fundamental del Instituto Cervantes es, en su red de centros, pues darle protagonismo a la lengua, dar clase, y a la cultura, hacer actos que tengan que ver con el euskera, el gallego, el catalán y el español.
firmamos un convenio el Día de las Lenguas Europeas con el Etxepare, el YUL y el Consejo de la Cultura Gallega para coordinarnos en este trabajo, y a mí me parece que es absolutamente empobrecedor no comprender la riqueza de esta variedad lingüística. Claro, Y por otra parte, pues es muy importante para olvidar cualquier tipo de prepotencia, de protagonismo, recordar que en España el hablar la segunda lengua del mundo en hablantes nativos después del chino mandarín, porque ya nos acercamos a los 500 millones de hablantes nativos, y la segunda lengua después del inglés como comunicación, porque ya nos acercamos a 600 millones, eso es una riqueza fundamental. Pero para aprovechar esa riqueza y esas posibilidades en el panorama internacional, no se nos puede olvidar que los españoles solo somos el 8% de la comunidad de hablantes de español. claro. Primero está México con 130 millones, después los Estados Unidos con 54, después Colombia y nosotros los cuartos. Entonces, eso es también una invitación cultural a la democracia y al entendimiento. La variedad nos hace fuertes y el respeto a la diversidad es lo que nos permite mantenernos unidos y enriquecernos para tener una voz fuerte en el panorama globalizado, ¿no? Esas son las líneas de trabajo del Instituto. Es como reivindicar dentro de la lengua la complicidad, ¿no? Un poco de Claro, complicidad. claro, acabamos de publicar un libro que se llama Lo uno y lo diverso, viendo, bueno, en los estudios tradicionales de filólogos como Ángel Rosenblatt, se hablaba de eso, de la unidad y la diferenciación. Lo mismo que no se habla español igual en Málaga o en Granada que en Salamanca, pues las distancias geográficas a veces también amplían los matices y no es lo mismo el español del Río de la Plata que el español El de peruano, Centroamérica o el peruano. El claro, peruano, por ejemplo, pues si un escritor confiesa que perdió su virginidad con una polilla, en Perú está diciendo una cosa, pero lo digo yo en Granada, dicen, este es un vicioso insoportable, ¿no? Y nada, es que en Perú se le llama polilla a la prostituta joven. claro. En Andalucía no se le dice polilla a una prostituta. Y en ese sentido nos entendemos porque sabemos respetar los matices y se equivoca quien quiera centralizarlo todo porque sabemos que el idioma no tiene centros. Lo que tiene es mucho poder, porque en cada palabra caben muchas cosas, pero el idioma no tiene centro. Está muy bien. Mira, hay otras preguntas. Una pregunta de Juan Bautista Salado. Dice, es muy fácil que los gobiernos inviertan en cultura, entiendo, el dinero que no invierten en ciencia. Así de Bueno, sencillo. no, Hay otra, te las lanzo, de Ricardo pero Acevedo, es un colega, entre comillas, algo que tú has señalado, no confundir deseo con derecho, y dice Ricardo, espero que se pueda expandir la importancia de esta frase en tiempos condenadamente individualistas. Y una tercera, porque es que es verdad, es importante esto que has señalado. Y una tercera pregunta de Cristina Fontana. Dice, Luis, ¿cómo imaginas la cultura que surgirá tras la pandemia? ¿Igual o crees que será distinta? Bueno, en la bueno, lucha estamos, ¿no? en la lucha estamos. Contesto dos cosas, algo que quedó en una de las intervenciones pendientes. Por desgracia, en España, en ciencia, tampoco se invierte mucho. No tengo nada claro. Y eso, más que dejar de invertir en ciencia para invertir en cultura para dejar de invertir en ciencia, yo creo que deberíamos tomarnos en serio una política fiscal que la gente pague solidariamente impuestos y tener una política fiscal parecida a la que tienen los alemanes o los franceses.
esta dinámica de decirles voy a bajar a ustedes los impuestos y es simplemente bajarle los impuestos a las fortunas más altas, porque casi siempre cuando se habla de bajar impuestos, es decir, los ricos van a dejar de pagar impuestos y la gente que tiene un sueldo normal, a esa no le afectan las bajadas de impuestos. Bueno, pues yo creo que hay que tomarse en serio, si queremos a este país, una política fiscal que piense que pagar impuestos no es una maldición, sino que es un compromiso con la sociedad, y así podremos invertir en ciencia y podremos invertir en cultura. Y a partir de ahí, ¿cómo saldremos de la pandemia? Pues mira, no lo sé, yo creo me temo que algunas cosas no van a cambiar. Me temo que las grandes fortunas van a querer evitar impuestos y irse a los paraísos fiscales, y eso no va a cambiar. No va a cambiar tampoco el predominio avaricioso de las empresas capaces de hacer negocios con el dinero público que se les da para después hacer patentes privadas y que no abren las patentes ni siquiera para salvar vidas humanas en los países más pobres, que son los más afectados, ¿no? Que en la India están muriendo miles y miles de personas y hay casi 400.000 contagios al día, ¿no? Bueno, eso yo me temo que que el dinero no querrá ser solidario ni pagando impuestos ni abandonando esa dinámica de la ley del más fuerte que ha caracterizado la cultura neoliberal. Supongo que aprenderemos que conviene invertir en servicios públicos como la salud pública, como la salud mental, porque la gente está viendo qué es lo que ocurre con un confinamiento, y cuando la gente toma conciencia de golpe con sus limitaciones, con su fragilidad, con sus problemas, bueno, pues hay muchas alteraciones mentales. Hay mucha demanda y hay mucha angustia en Mucha juego. angustia. Pues, y sobre todo, los que apostamos por transformar la sociedad y en nombre de derechos que queremos defender, estamos cambiando las costumbres, pues debemos ser conscientes que los cambios de costumbres familiares, por ejemplo, generan muchos desarreglos en las transformaciones sociales y a veces generan tensiones para los que hace falta también una salud mental bien cuidada y con buena inversión en nuestras sociedades, ¿no? Todas estas cosas sería conveniente tenerlas en cuenta. No sé si pasado el temporal volveremos a la irresponsabilidad de ahorrar dinero en la sanidad pública, en la salud pública, y no sé si seremos capaces de tomar conciencia de la necesidad de diálogo, y vuelvo a repetir, eso nace de un valor esencial como la cultura, entre las libertades individuales y la autoridad del Estado. Muy bien, Luis. Bueno, no veo que haya más preguntas. Creo que podemos concluir. Yo creo que está el antes y el después, y en este momento, Luis, si antes lo vivimos, pero ahora de una manera más marcada, creo que tendremos que acostumbrarnos a vivir como en tu maravilloso poema, en otra edad, en otro amor, en otro tiempo. Muchas gracias, María. Qué gusto hablar contigo. Muchísimas gracias, ha sido estupendo. Espero que nos podamos ver pronto, cercanamente, y si no, a través de esto. Y gracias a la térmica también. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Luis. Hasta luego. Hasta luego.